Buenas tardes, eh, querido público. Para mí un placer tener entre nosotros al profesor Antonio de Diego González, profesor de filosofía, profesor ayudante doctor de filosofía de la Universidad de Málaga, que es, a pesar de su juventud, aquí no solamente hablan viejos profesores, sino también jóvenes talentos, pues es un gusto porque ya nos conocemos de hace años. Ya podemos empezar a presumir casi de ser viejos amigos, ¿no? Así que hemos compartido muchas batallas y entre ellas incluso su tribunal de tesis, del cual yo fui miembro del jurado. Así que ya nos unen varias cosas y también una complicidad intelectual en muchas materias. Antonio de Diego acaba de traducir el Corán, diré esto porque esto me parece ya una cosa mayúscula, directamente del árabe y ha salido traducido en la editorial Almuzara, lo cual creo que es para felicitarlo por este ingente trabajo que supone competir con las varias traducciones que ya hay circulando del Corán y decir algo nuevo. Por tanto, es un hombre joven, pero acaban de ver, con una obra ya mayúscula que supone traducir el Corán. Eso yo creo que sería lo último y lo primero que habría que decir. En segundo lugar, eh, quiero destacar que es un hombre también, no solo de teoría, él es musulmán y también hay que decirlo, y es un hombre de campo. De hecho, yo lo conocí a través de su tesis, que fue un trabajo que él hizo en Senegal, la cofradía Tijanilla, y luego lo publicamos como libro en la Universidad de Granada. Está a disposición de ustedes, se llama Ley Gnosis. Así que la colección que yo dirijo aquí en la universidad. Pero también, a pesar de su juventud, es que es insultantemente joven para toda esa obra, también tiene un libro que se llama Sufismo Negro, al cual yo le puse prólogo a petición suya, y luego otro sobre populismo islámico, en el cual se ha destacado como un crítico de todos esos universos, Islam Cape, él le llama, de populismos que, bueno, desgraciadamente están surgiendo tanto en el mundo secular como en el europeo, como en todos, a lo largo del mundo, como bien sabemos. Entonces, como la madraza quería celebrar este insigne lugar con este techo mudéjar y bueno, estos restos de la antigua madraza yusufilla, quería celebrar su aniversario y que quedara constancia de que la Universidad de Granada no solamente es una fundación de Carlos V, sino que antes el centro islámico más importante de lo que podríamos llamar el equivalente de una universidad islámica, ya existía en Granada con anterioridad a la conquista, que es la madraza yusufilla. Pues le propuse al director, me pidió el director de la madraza que a través de la cátedra García Gómez pues invitara a alguien, y yo pensé inmediatamente en Antonio de Diego. Entonces él nos va a hablar en el día de hoy de esta temática que le he pedido expresamente que preparase. Como ustedes tienen una figura no ya emergente, sino ya consolidada, pero evidentemente por su edad todavía podremos considerarlo como que va a ser uno de los grandes sabios del tema del Islam en Andalucía. Tiene la palabra el doctor Antonio de Diego, Suleimán de Diego. Bueno, para mí es un auténtico placer estar hoy en la Universidad de Granada y sobre todo arropado por el profesor Alcantuz, que es una de las figuras que a mí me ha ayudado en mi corta carrera académica, pero él siempre ha confiado de una forma muy fuerte desde aquella vez que nos vimos por primera vez, ¿no? En esta casa, ¿no? Allí arriba en la Cartuja. Y le dije, José Antonio, estoy haciendo un trabajo que la mayoría de la gente considera que es una locura, porque es una mezcla entre lo defiendo en un departamento de filosofía y trato sobre sufismo, he hecho trabajo de campo etnográfico, eh, análisis de fuentes históricas y esto es un dolor de cabeza para todo el mundo. ¿Tú querrías ser miembro de mi tribunal? Y él me dijo, pues con mucho gusto, ¿no?
Y así empezó una relación fructífera que nos ha llevado a explorar pues, autores también como Blas Infante, como Abdelkader Sufi o, por ejemplo, o como Américo Castro. Es un placer siempre contar. Cuando me contactó, pues me contactó para hablar de lo que a mí me interesa especialmente, que es el mundo del Sahel. Y me interesa desde un aspecto no solamente teórico, sino vital. Y estoy de enhorabuena porque hace poco a un querido amigo, que es Rachid Al-Hur de la Universidad de Salamanca, con él nos han dado un proyecto de investigación del ministerio, que ahora están muy cotizados, ¿no? Es muy complicado conseguir, pero hemos conseguido uno para 3 años para estudiar este fenómeno. Es decir, qué hay en el Sahel, cómo se transmite y sobre todo cuáles son los vectores de conocimiento. Cuando me propuso tanto José Antonio como Antonio, el director de la madraza, que eligiera un tema, dije, pues está claro, es la madraza en el mundo del Sahel. A mí me interesa muchísimo explicar el punto central, que es la consolidación de la episteme islámica y de los medios o los espacios de conocimiento que se generan. Y la madraza es el espacio central donde ocurre eso, ¿no? Puedo además dar fe, ¿no? De que esto no es una simple disertación teórica, sino que esta foto la tomé yo en 2014, en mi primer trabajo de campo en Mauritania. Es el pueblo de Matamaulana, es el pueblo del que es mi maestro y que fundó su padre como un ejercicio de resistencia ordenado por su maestro, el Sheikh Ibrahim Niasse de Senegal, para que crearan una ciudad de conocimiento, una ciudad de tarbía. Y permítame usar el término tarbía, que es un término recurrente esta tarde, porque la tarbía es mucho más que la educación. O sea, espero que no haya ningún pedagogo en la sala, pero si los hubiese, pues evidentemente la pedagogía siempre es una ciencia menor al lado de las ciencias sociales, ¿no? Porque la pedagogía occidental, empezando por ese señor al que deberíamos replantearnos, que es Rousseau, deberíamos replantearnos y volver a modelos eh, premodernos y explorar qué significa educación en estos contextos. Si a un arabófono le preguntamos qué es tarbía, nos dirá que es educación, pero también es el acto de la rububía, es el acto de enseñorearse, es el acto de crecer, de madurar, de hacerse rab, es decir, de emular un espacio de uno de los atributos de Dios más importantes, ¿no? De uno de los atributos de Allah más importantes, que es esa rububía, ese ser un rab. Pero esta palabra, esta raíz tan rica, tiene connotaciones de nutrir, tiene connotaciones de enseñar y tiene las propiedades de unir, por lo menos en el contexto Tijani en el que yo trabajé, unir lo exotérico con lo esotérico. Cuando mi maestro, Al-Hajj Mishri, que es uno de los protagonistas de mi tesis, uno de los informadores digamos, preeminentes, y además fue un gusto porque me abrió las puertas de su casa y él iba presumiendo por ahí, bueno, para mí, bueno, para mí era un honor, ¿no? Decía, este es mi hijo, ¿no? Tratarlo bien. Y entonces me conseguía entrevistas con la gente, me conseguía documentos que otros no aceptaban, no conseguían. Para mí fue toda una experiencia etnográfica, nunca, mejor dicho, una observación participante, participando en todo lo hondo que se podía, ¿no? Y él, pues me decía una y otra vez, cuando yo estuve allí, esto es una ciudad de Tarbía, esto es una Medina Tarbía, ¿no? Esto es una ciudad donde la gente no solo se educa, sino que crece y se emancipa. Eso a mí me impactó muchísimo y condicionó gran parte de lo que yo intenté expresar en mi tesis para intentar legitimar esa episteme de África Occidental, en la cual cuando yo presenté mi proyecto de tesis, se me dijo, ¿no? En un departamento muy conservador, se me dijo, pero ¿qué hace una tesis sobre negros en un departamento donde se estudia a Hegel y a Kant, ¿no? Aquella frase me impactó tanto que dije, pues yo voy a trabajar para demostrar que este conocimiento que se produce en África Occidental tiene la misma legitimidad epistémica que tiene la filosofía de Hegel y de Kant, ¿no? O diferente. Y eso me llevó pues a pasar una temporada en este pueblo. Si ustedes ven esta foto es mágica. Y es mágica porque estas son las puertas del cementerio.
Son las puertas del cementerio de Mata Maulana, el pueblo se llama Mata Maulana, el regalo del Señor, y en es el don del Señor. Y ahí encontramos una cosa preciosa. Desde las puertas del cementerio se ve el pueblo. Y dentro del pueblo hay 5 madrasas y una magdara. Las madrasas enseñan lo básico y en la magdara se estudia los elementos clave para poder convertirse en un alim. Y por la noche viene el tiempo del conocimiento profundo, de la marif. Y es que en el mundo del Sahel, hasta los últimos años, conocimiento exotérico iba unido a conocimiento esotérico. Y era una cosa indiscernible. Cuando llegaron ciertas tendencias muy unidas con la modernidad europea y que la gente cree que son más islámicas que lo islámico, se convirtió en un proceso bastante complejo, hubo una ruptura, especialmente en zonas como Nigeria, como Chad, como Níger, pero espacios, sobre todo lo que es esa parte occidental del Sahel, se han mantenido con bastante potencia. Si yo tuviera que explicar de dónde viene la episteme de África Occidental, pues esta mañana he tenido una interesante charla con un antiguo profesor de esta casa, que es el profesor José Luis Calvo, del departamento de griego y con varios colegas también del departamento de griego y del departamento de eslavas. Y hablábamos de que la presencia de lo clásico, de ese mundo clásico, es la que vertebra en gran medida el desarrollo de lo islámico. Porque lo islámico es una parte muy importante, la parte de la revelación que se le hace al profeta Muhammad, pero por otra parte es la intersección con las ciencias del mundo clásico. Bueno, cuando uno empieza a observar todo esto, se da cuenta que las afirmaciones, por ejemplo, de Vincent Monteil en su famoso libro Islam Noir, eran un poco menos que tendenciosas. Es decir, él planteaba, bueno, pues que era un islam, por ejemplo, pues de superstición o un islam más arraigado con el mundo negro. Y cuando vemos cómo funciona, pues el modelo epistémico es un modelo epistémico muy incardinado en la visión clásica que se forma en los años, sobre todo entre las herencias que hay en, en las diferentes partes del mundo islámico y lo que hoy existe o lo que lleva existiendo unos 300 años en el Sahel es el producto mejor del cosmopolitismo. Y yo no me canso de defender que el cosmopolitismo es la clave del Islam. Es decir, culturas que se unen, que usan un vector que es lo islámico, que es la revelación, pero que se va desarrollando todo esto. Los principales planteamientos de los que parte esta charla son estos 3 libros que para mí han sido muy influyentes. El primero es, bueno, el central es el del profesor Usman Khan, hasta hace muy poco profesor de la Universidad de Harvard, ya retirado. Este libro, si ustedes querían conocer la historia intelectual del Sahel, es clave. Es un libro maravilloso que se llama Beyond Timbuktu. Lo traigo aquí. Y es un libro que a mí me ha inspirado muchísimo. Es un libro fascinante por todas partes que se pueda leer. Es un libro que nos introduce en la riqueza de matices y en los espacios de intercambio. Ahora veremos un poco eso. ¿Dónde se producen estos encuentros? Nos habla de las madrasas y como una autoetnografía nos cuenta sus inicios, porque él es nieto de este otro hombre, de Sheikh Ibrahim Niasse, el líder de la tiranía más importante del siglo XX. Es nieto y el hijo de una de las mujeres más prestigiosas o que ha sido una de las grandes maestras en Senegal, que ha sido Maria Niasse, ¿no? Él cuenta en el libro, por ejemplo, cómo interseccionaban en su vida la educación francesa, la madrasa y, por otra parte, los rituales esotéricos, por ejemplo, de construcción de talismanes, de bebidas espirituales que preparaba su madre, y todo eso interseccionaba con una sabiduría que poco después él se daría cuenta que es una sabiduría que trasciende el imaginario de Tombuctú. Y es una sabiduría que nos conecta por una parte con el mundo andalusí y por otra parte con el mundo del Sharq, del mundo de Oriente, especialmente eh, con Bagdad, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se construye
todo este discurso. Claro, si yo hablo de Sahel y hablo de madrasas, la primera que se nos viene a la cabeza es la de Sankoré. Hablaremos de la madrasa de Sankoré en Tombuctú. De hecho, en Tariq al-Sudán y Tariq al-Fatash, que son las dos grandes obras, una es la obra del ancestro de nuestro querido Ismail Diadé, ¿no? Que es ese Tariq al-Fatash, escrito por Mahmoud Kati, y esta obra Tariq al-Sudán, escrita por As-Saheli, ¿no? Perdón, sí, si no recuerdo mal, es una obra, no es As-Saheli, esta es una obra de las clásicas y que tiene una gran fuerza para plantear, ¿no? Es una historia que ha escrita en los tiempos de los Sadi, ¿vale? Entonces es una obra fundamental. Esta es la traducción de Judas que hizo en el siglo XIX. Y los otros dos libros son dos libros que metodológicamente fueron muy impactantes cuando salieron. Este salió primero. Como curiosidad, este va a ser el candidato a vicepresidente de Estados Unidos en el Partido Verde, alternativa a Kamala y a Trump, ¿no? Es Rudolph Ward III, Butch Ward para los amigos, y él es un personaje muy interesante, profesor en la Universidad en Santa Bárbara, la Universidad de California en Santa Bárbara, y este libro es un libro espectacular. The Walking Quran nos habla qué peso tiene el Corán en estas sociedades y cuál ha sido el planteamiento metodológico. Rudolph Ward, durante su tesis, se convirtió al Islam y comenzó todo un trabajo introspectivo que plasma dentro de este tesis. Es otra vez otra autoetnografía fascinante. Y el último libro es además para mí es un referente y muy querido, es de Zachary Wright. El profesor Zachary Wright es profesor de la Universidad de Northwestern en Doha, en Qatar. Es un personaje muy interesante. Él se convirtió muchos años antes al Islam. Después hizo un doctorado en Northwestern de la mano del profesor Honwick y trabajó pues precisamente sobre el conocimiento incorporizado, que es un aspecto central. ¿Qué es el conocimiento incorporizado? Pues una de las características de esta episteme. Los conocimientos en el Sahel, como en el mundo premoderno, no solo son conocimientos teóricos, son conocimientos corporales, vividos, incorporizados. El Corán no se aprende, el Corán se tiene dentro. Y esto es un valor muy importante. Cuando Zachary sacó este libro analizaba precisamente la estructura epistemológica de la comunidad de Ibrahim Niasse, que él pasó bastante tiempo dentro de los propios mecanismos educativos y sobre todo el impacto en la comunidad afroamericana. El libro no tiene desperdicio. Claro, eh, estos libros han ayudado a trascender la imagen que tenemos de África como una especie de lugar salvaje frente a una construcción idealizada del Oriente. Y esto es muy interesante porque estos espacios del Sahel han sido deslegitimados en la modernidad porque no cumplían las expectativas de muchos africanistas, orientalistas que intentaban catalogar qué era eso de lo musulmán, porque nos encontramos con auténticas bibliotecas andantes, ¿eh? Porque usan todos unos sistemas premodernos que cuando hacemos una arqueología del saber encontramos elementos clásicos que nosotros podemos reconocer. El campo filosófico es muy interesante porque nos daría mucho que pensar, pero claro, cuando nos acercamos a estas realidades, ¿cómo podemos enfrentarnos epistemológicamente, ¿no? Y esto era uno de los grandes puntos. Estos tres autores han ayudado a derribar un muro muy importante y era de qué legitimidad tienen estos señores para hablar frente a los grandes ulamá, los grandes sabios educados en Meca y en Medina ya en el siglo XX. Pues la sabiduría que da un espacio, una intersección entre esa sabiduría vivida y ese espacio comprendido en una madrasa tradicional. Y aquí la palabra tradición tiene un punto central, y es el espacio que legitima que el conocimiento pase de maestro a discípulo y se proteja. Claro, la gran globalización viene aquí, en el hash. La mayoría de los autores del Sahel es en el hash, donde descubren que el mundo islámico está mucho más allá de su horizonte mental, que el mundo islámico llega hasta China e incluso más allá. Los autores que viajan al Hajj, los autores que viajan normalmente,
a estos mundos, descubren que el viaje es una parte muy importante de esta episteme. De hecho, los espacios de conocimiento en el Sahel son paradas para ir al Hajj. Tombuctú, Yené, Segu, Kano, incluso Jartum, son espacios donde obligadamente, si haces la ruta saheliana, te tienes que parar a comer, a rezar, a descansar y a recibir conocimiento. Y esto es clave, no solo clave, es central. Y tan central que permite comprender todo un proceso en el que ellos se autodescubren. Si vemos la vida de los grandes sabios, todos los grandes sabios del Sahel, pues desde los tiempos del famoso Mansa Musa, que llegó a Meca repartiendo monedas de oro y con una caravana de gran gente que venía desde Mali, hasta los tiempos de Ibrahim Niasse, donde delante de la tumba del profeta Muhammad se encontró a el emir de Kano, y el emir de Kano, la persona más poderosa de Nigeria colonial, le rindió honores y le abrió las puertas de Nigeria. Es muy interesante estos espacios simbólicos que merecen ser reexplorados desde una antropología simbólica, merecen ser redescubiertos en qué hay más allá de las palabras. Toda la intencionalidad en el Sahel va más allá de las palabras, son imágenes, son metáforas, son símbolos que nos permiten trascender a un plano imaginal donde se juega mucho más. Por eso es tan clave este viaje y es la gran globalización. Y por eso, por ejemplo, cuando el profesor Bernard Radke hizo una evaluación de las fuentes de uno de los grandes sabios del Sahel, que fue Umar Futital, uno de los mayores intelectuales en el siglo XIX, y sobre todo uno de los personajes anticoloniales más poderosos, encontraron libros que provenían de Persia, encontraron libros que provenían de la India. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible eso? Pues la globalización de lo islámico tiene un papel central. Y todos estos autores estaban al día. De hecho, hay mucho prejuicio. Por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a acercarme hacia qué rol tenía el murciano, el inmortal murciano Ibn Arabi dentro de estas tricas, de estos caminos sufíes del Sahel, hubo quien me dijo, ay, no busques que no vas a encontrar nada, ¿no? El mismo Choskiewicz, que era el gran pope de los estudios de Ibn Arabi, él negaba que en estos autores pudiera haber componentes de Ibn Arabi. Eso era una fantasía, esta gente no sabía leer las fuentes de verdad y tal. Sorpresa mía, cuando le pregunté a los hijos de Ibrahim Niasse, y le pregunté y le dije, ¿vuestro padre leía Ibn Arabi? Y me dijo, por supuesto, aquí están las copias de la Futuhat, de la edición de Abdul-Qadir, ¿no? Y aquello fue, para mí fue muy impactante porque es verdad. El propio Al-Futi tiene citas literales. El problema es que, como yo le digo a mis alumnos, estos autores no citaban con la fuente APA, no citaban con un formato APA. Y hay que entender la episteme como un espacio donde el autor nunca es importante. Y esto se va a ver reflejado en la forma de entender la enseñanza en la madrasa. Es mucho más importante la episteme del Sahel. A la episteme del Sahel no le importan los autores. Importan figuras de autoridad muy leve, porque hay que legitimarse, pero ni el autor que firma, ni los autores que parecen citados, aparecen en la bibliografía final con un DOI y que podemos cliquear y nos sale el paper. Aquí no hay un componente de originalidad porque el conocimiento se presupone que es un bien común. Cuando encontramos el espacio de la madraza, y aquí encontramos, esta es la famosa madraza de Sankoré, en Tombuctú, bien famosa, ¿no? Que en estos últimos años ha tenido problemas por los grupos insurgentes del Sahel, especialmente en Mali. Es una pena, porque nos hemos encontrado con que gran parte de los fondos han tenido que ser o desplazados a Bamako, una parte fue aquí desplazada a España, la colección de Ismael Diadé, pero otra parte importante pues, fue desplazada y protegida en Bamako, otra gran parte está en Northwestern. Encontramos con este conocimiento que son pues, aproximadamente unos 5 siglos de manuscritos y de fuentes que son importantes para la historia de África Occidental. ¿Qué se estudia en una madrasa? Pues en una madrasa se entra uno con 3 años. Y lo primero que estudia es un camino progresivo.
Si ustedes se acuerdan de las famosas artes liberales, del Trivium y el Quadrivium, aquello que diseñó Marciano Capella tiene un gran peso, y no solamente porque sea una cosa que nuestros medievales aplicaron, sino porque era la episteme del momento en la antigüedad tardía. Y esto es uno de los grandes regalos de la antigüedad tardía también al mundo islámico. Y eso aparece, por ejemplo, en los Hermanos de la Pureza, en los Ikhwan Safa, aparecen las grabaciones de conocimiento, aparecen en diferentes autores. Ibn Khaldun en su Muqaddimah nos ofrece grabaciones de conocimiento y todas empiezan por lo mismo. El primer paso que aprende un niño en una madraza, en el Sahel fundamentalmente, ¿qué es? Pues lo que aprende es el Corán. Y el Corán sin una cosa que para los occidentales es un centro, sin sentido. Y me dirán ustedes, pero ¿cómo se aprende sin sentido? Sin significado. Por supuesto, porque lo que se aprende es a memorizar, a recitar, a la vocalización perfecta, al tajwid, a la melodía. Y se comienza a trabajar con eso. Esto es algo muy común en el mundo tradicional. Por ejemplo, yo lo he visto hacerlo en casa de mi suegra. Mi suegra viene de otro contexto, pero parecido. Mi suegra viene del sur de la India. Y cuando ella enseña a mis sobrinos, les enseña desde Alif Bata, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Desde lo básico, desde ese ABC islámico. Y después va uniendo las consonantes. Y las consonantes van construyendo esa melodía. Y se aprenden las suras cortas. Y después empieza a memorizarse. Y es increíble como un niño de 4 o 5 años empieza como una esponja a absorber esto. Claro, en el contexto epistémico de una madrasa, el componente de la memoria va a ser un punto central. Una cualidad o una forma epistémica que aquí está proscrita. O sea, pregúntenle ustedes si en un colegio alguien memoriza. Y más, en la universidad, la gente se autoterroriza, ¿no? Y no se trata, porque ahora dices que yo tengo IA y tengo Wikipedia y pues solo le doy un botón y consigo todo. Pero a mí me decía un maestro en Mauritania, a mí me impactó mucho aquello. Me dijo un maestro de Mauritania, me dijo una cosa que lo recordaré de toda la vida. Dice, ¿qué pasa cuando tú eres un nómada y no puedes mover tu biblioteca? Pero ¿y qué pasa cuando tienes tu biblioteca aquí dentro? Puedes ir con todo tu conocimiento dentro de tu cuerpo. Pues lo primero que un niño aprende es el Corán. Su objetivo es hacerse hafiz, retener el Corán. Y en ese proceso es un proceso en el que entra una conjunción entre el ilm, entre el conocimiento exotérico y el akhlaq, las costumbres, la ética, la cortesía, el adab. Y va construyendo ese respeto con las palabras, con la sintaxis. Y aún no ha estudiado sintaxis o gramática, pero empieza a ver la armonía, un concepto que todos conocemos, por ejemplo, de Pitágoras, ¿no? La armonía, la forma, el sonido. Entonces el Corán empieza a ser no solamente un texto de conocimiento, todavía no lo es un texto curativo, es un texto de salam, de paz, es un texto de protección. Y ahí comienza toda una historia y una forma epistémica muy curiosa. Después de que el niño tenga asentado, empieza con el tajwid, la buena pronunciación, la eufonía, diríamos nosotros, ¿no? El buen sonar. Y empieza a sonar esa melodía, y empieza a sonar un Corán con esas diferentes tirat, lecturas, y comienza. Y así hasta que el niño en 2 o 3 años memoriza entero el Corán y hace un hatam, sella el Corán, y ahí comienza la historia. Y es fascinante, porque en ese momento se le dice al niño, bien, ya tienes 8 años, tienes el Corán dentro de ti. Ahora, ¿quieres comprender qué dice? Pensemos que, exceptuando los mauritanos en el Sahel, el árabe no es una lengua franca, pero no es una lengua predominante. En Senegal se hablan 8 lenguas, entre ellas el Wolof, el Mandinké, el Serer, el Pular. En Mali el Bambara, también el Mandinké. En Níger el Hausa, se habla diferentes lenguas. En Nigeria el Kanuri, el Yoruba, y toda esta gente aprendían de esta forma. Y cuando ya te has memorizado dentro del Corán, ¿qué dice? No lo sé, pero lo tengo dentro. Soy The Walking Corán. De hecho, esta imagen
que puso Rudolf Bohr en la portada es fascinante. El Corán conformando el cuerpo. Y entonces dice el maestro, vale, pues ahora tienes derecho a conocer los significados. Y se comienza a estudiar tafsir. En el Sahel, el tafsir que se estudia normalmente es el de Jalalain, que es el de los dos grandes Jalaluddin, es decir, es por una parte Suyuti, eh, es un tafsir que proviene de Egipto y es un tafsir con el que ha estudiado todas las generaciones. Y yo me acuerdo cuando comencé a estudiar, a mí me llamaba mucho la atención porque yo, desde mi punto de vista de occidental, cuando yo cogí el tafsir de Jalalain, digo, pero si aquí no dice aparentemente nada. Y entonces me dijo un viejo maestro de Corán y de tafsir, me dijo, pero ¿qué dices? ¿Cómo no va a decir nada? Intenta leer entre líneas. No dice nada porque tú occidental buscas una gran explicación pomposa de los significados, pero él solamente te está aclarando lo que no se puede ver. Y ahí empieza todo un descubrimiento muy interesante. El otro gran tafsir que se usa en el Sahel es Ad-Dahl al-Ibris de Daimani, que es un texto un poquito más complejo. Y después hay tafsir regionales, por ejemplo, de autores locales. Por ejemplo, en Senegal es muy conocido el tafsir de Riyad al-Tafsir de Sheikh Ibrahim Niasse. Hay diferentes textos, fundamentalmente orales. Se suelen hacer en la hora de Asr, después de dormir la siesta. Sueles escuchar cómo ellos recitan ese tafsir para intentar comprender. Ya saben ustedes que la situación del árabe hace que no todo el mundo de nacimiento tenga un árabe estándar o clásico o culto, sino que esto hay que construirlo después. Y aquí prosigue nuestro camino. Es decir, aquí ya una vez que la persona adquiere el tafsir, memorizándolo, asimilándolo, puede acceder a los hadices, que son los dichos del profeta. Los hadices en el Sahel fundamentalmente funcionan em, pues con las grandes compilaciones o con los resúmenes, los Mukhtasar de Bukhari y de Muslim. Son las fuentes autorizadas. Hay infinitas colecciones, pueden ustedes elegir la que quieran, pero una persona que se vaya a hacerse un muhadith debe conocer las 5 grandes colecciones, ¿no? Son Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud y nos faltaría, me falta una, es Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud y, ¿no? Ibn Majah, exactamente, las 5 grandes. Cada uno se va especializando, va comprendiendo sobre todo las cadenas de transmisión, van comprendiendo las estructuras, cómo funciona la ciencia del hadith, los grados de verificación, y esto sirve para preparar al futuro alumno para que pueda dar el salto al fiqh. Y se comienza con una cosa muy básica. Se comienza con el famoso libro del Mukhtasar, el gran resumen de Al-Akhdari, ¿vale? Si vais a cualquier madrasa del Sahel, os darán Al-Akhdari, que es nada. O sea, yo cuando lo vi también por primera vez, me fui indignado a mi maestro de fiqh, dijo, pero esto aquí, pero si solo me habla de la purificación y de la salá. Y me dijo, ¿y tú qué más quieres? ¿No? Como diciendo, es que estos occidentales quieren demasiado. ¿Qué quieres? Porque la base de todo conocimiento pasa por una purificación y por asentar, fianzar, establecer la zalá. La purificación va unida con este concepto de tasquía, también, que es la purificación espiritual, y aquí el alumno o alumna empieza a descubrir algo muy fascinante. Empieza a descubrir que la purificación del cuerpo va unida con la purificación de lo espiritual. Empieza a ver la importancia del agua en un contexto donde, crean ustedes, hay 2 o 3 horas de agua al día. Empieza a ver la importancia que tiene la construcción de todos estos elementos. Y ahí empieza un proceso muy interesante de tarbía. Empieza a valorar los espacios. Si ya valoraba la palabra, ahora empieza a valorar el cosmos. No es fácil estar en Mali, no es fácil estar en Mauritania, no es fácil estar en Senegal,
y ahora cada vez te empieza a ser más complejo. Normalmente del Mukhtasar después se pasa a la Risala de Karawani, que es el texto más famoso de Fiqh Maliki, la escuela predominante en el Sahel es el Fiqh Maliki, y de esa Risala con la que ya se introducen las normas del Hajj, se introducen aspectos que tienen que ver con derecho legal, con derecho civil, derecho pues de mercantil, y la persona empieza a comprender los problemas jurídicos que había visto en el tafsir, que había visto en el Corán. Y empieza un proceso de comprender los contextos interiores de la experiencia vital. Pero la experiencia vital para todo este mundo tradicional no es indiscernible, o sea, no se puede separar de una experiencia espiritual. Y esto es importante, porque Dunya y Ágira van unidos. Sharia y Hakika, o sea, Sharia, ley exotérica, Hakika, conocimiento pues más trascendente, van siempre unidas. No se puede, como dicen todos estos maestros, no se puede ser sufi si no se es un musulmán que cumple estrictamente la Sharia. Y en esto se rompe mucho con el mundo de la New Age, que nos dice, bueno, tú puedes, si tú quieres, puede ser, pues tal, porque solo importa lo espiritual. Y aquí hay un juego espectacular, porque a medida que se va profundizando en la Sharia, en todo el mundo exotérico, se introducen las variantes esotéricas, se introducen elementos muy importantes de tarbía. Claro, esto empieza a jugar importancia cuando la persona descubre que hay todo un aparataje intelectual, que son toda la literatura de fatuas y dictámenes jurídicos, que no son vinculantes, sino que son recomendaciones, pero claro, tú te encuentras con una recomendación como la del Miar del Wansharishi, dices, pero ¿cuántos volúmenes son estos de recomendaciones? Claro. O por ejemplo, las colecciones de fatuas de Ibn Rushd, hay un montón de elementos que en estos mundos se han mantenido. Especialmente en Mauritania, estas colecciones son muy dadas y lo que se hace poco a poco es glosar los elementos. Claro, esto empieza a unirse con un estudio cada vez más pormenorizado de la sira y de el madh o los poemas en alabanza al profeta. Es decir, comprender que todo eso que has estudiado está incorporizado en una persona que vino con una generosidad extrema a darlo al mundo. Y ahí empiezan, por ejemplo, los famosos poemas de las Ishriniat, por ejemplo, los 20 poemas que se recitan en Tombuctú todavía, el Dalail al-Jairat, por ejemplo, que es otro de los grandes textos de Tasawuf. Encontramos los textos de Ibn Ata'illah, el famoso Hikam. Encontramos el Nafaj al-Tib, que es la medicina profética de Mukhtar al-Kunti, y encontramos un libro andalusí que es fascinante, que es Ashifa, de Qadiyat, que cuando lo escuchas recitado de memoria, se te ponen los pelos de punta, porque dice, bueno, este señor de Ceuta fue capaz de transmitir el conocimiento no solo hasta Siria, sino hacia abajo, y se recita en Nigeria con una devoción inmensa. Ese libro cura, pero ese libro previene de todo lo que significa de ese mundo que se plantea, ¿no?, como un mundo tan agreste. Una vez se tiene todo esto asimilado, viene el momento de la teología, entre comillas, especulativa, la Akida, y se estudia la Akida de el imán Sanusi, se estudia una Akida Ashari, una akida central y que ayuda a prevenir pues esas dudas que podría dar con el proceso espiritual. Y junto a eso aparece la lógica, Labhari, el Isagoge de Porfirio, un texto clásico que resume Aristóteles, que ha pasado de generación a generación y que se estudia todavía en el Sahel. Y cuando le contaba a los compañeros de griego acerca de esto, y como una obra puramente griega que se estudia en el corazón del Sahel. Es la forma de tener la lógica, es la forma de comprender el proceso. Claro, piensen ustedes que esto va progresivamente atravesado de un estudio de la lengua árabe con los textos de la Yurumía de
de Abdullah ben Muhammad al-Sanhaji, un texto clásico, y el texto de un jiennense, la Alfía de Ibn Malik, un texto que todavía se sigue estudiando con una fuerza sobrecogedora, fascinante. Y cuando lo encontramos, es genial. Yo había traído el Tarij al-Sudán porque en uno de los fragmentos se nos dice, mm, se nos cuenta el currículum de esta mezquita, de esta madrasa de Tombuctú, la mezquita de Coré, en el que se dice, se estudia la Muwatta de Ibn Malik, ¿no? Del Imam Malik, junto con la Alfía de, del imam, de Ibn Malik, el otro era Imam Malik de Medina, Ibn Malik de Jaén, junto con el Telhix al-Miftah, digamos, abreviado por Sa'd, junto con los Hikam de Ibn Ataylah, los libros de Nadam de Abu Muqra y la Hashemía sobre astronomía y astrología, la Muqaddima de Ibn Khaldun, y también se estudia el Tuhfat al-Hukam de Ibn Hazm, de una cosa fascinante, el Shifa de Qadiyyat y todo el comentario al Sahih de Muslim que han hecho los diferentes maestros. Imaginaos, simplemente eso es un ejemplo de un currículum clásico. Y aquí lo que os contaba, ¿no? Cuando se termina este proceso, comienza el proceso de tarbía. Nunca se acaba de estudiar, nunca acabas de los libros. ¿Y cuál es el premio de todo esto? Poder copiar la copia del maestro y poder poner en el incipit final que tú copiaste la obra de tu maestro y la sílsila que te lleva al primero que trajo aquel libro a aquella biblioteca. Esos son diferentes sheikhs de la zona del Sahel. Aquí tenéis a Ahmadu Bamba. Esto es una foto en un muro de Dakar. Tenéis a Amadou Bamba, uno de los grandes maestros en Senegal. Aquí tenéis a Baye Fall, que es su servidor, ¿no? Su siervo, su Hadim, un personaje muy interesante que representa el discípulo que quiere renunciar al conocimiento y por el cual los maestros de Mauritania se enfadaron mucho con él. Porque él decía, Baye Fall decía, no, yo no quiero, yo lo único que quiero es servir a Amadou Bamba, pero yo no quiero estudiar, yo quiero ser un sirviente, ¿no? Entonces los maestros de Mauritania se enfadaron con él y dijeron, pero ¿cómo no vas a estudiar? ¿Cómo no vas a ser una persona formada, ¿no? Y aquí tenéis a Omar Futital, es uno de los personajes más interesantes de estudiar desde el Sahel. El currículum, pues aquí tenéis un manuscrito de astronomía, astrología. No hay diferencia porque el significado simbólico del estudio de las estrellas está ahí como uno de los signos de Allah y se plantea, bueno, aquí tenéis, es uno de los manuscritos de la biblioteca de Mama Haidara en Timbuktu. Pero claro, después de que tú termines todo esto, hay otro currículum oculto. Como pasaba con las artes liberales, cuando tú terminas de subir la gran escalera de 7 peldaños, hay un espacio donde aparece uno de los grandes desafíos, que es toda la ciencia esotérica. Si en Occidente se dice, cuenta la tradición, que Tomás de Aquino y su maestro Alberto Magno hacían alquimia en una habitación cerrados con llave, no sabemos si eso es verdad. Creo que hay gente que se enfada de mi gremio, de los filósofos, cuando decimos que hacían alquimia, que en el imaginario popular Santo Tomás solo escribía la Suma Teológica, ¿no? Y ese libro contra infieles, ¿no? Pero en el mundo del Sahel y como en otros mundos tradicionales islámicos se ha mantenido esta práctica y es el currículum de los secretos y la ciencia esotérica. Talismanes, geomancia, bueno, aquí tenéis unos cuadrados mágicos, ¿no? Y fórmulas, azkar, repeticiones de nombres, nombres secretos, y todo este conocimiento que proviene a su vez de clásicos como el famoso Liber Picatrix, que tradujo Alfonso X al latín, o el famoso libro Al-Shams al-Ma'rifa Kubra, que es uno de los más libros de Albuni, más estudiado, pero también que proviene de los Hermanos de la Pureza y de una serie de diferentes autores. Estos textos ayudaron a mucha gente, vamos a decir simbólicamente, si me permiten ustedes,
también a luchar en un momento muy determinado. Hay muchas narraciones que son fascinantes de escuchar en el Sahel de cómo Omar el Omar el Futital cuenta una antigua casida en Pular que cuando se enfrentó a sus enemigos, los Bambara, estaba su ejército como unos 20 metros atrás, unas filas en blanco y él delante. ¿Sabéis qué había en esas filas en blanco? Había llamado a los jinn, a los genios, que le había enseñado Corán y los había puesto para luchar. Estas historias, que son muy comunes en Senegal, por ejemplo, que te cuentan maestros espirituales que le dan clase de Corán a los genios que conviven con nosotros, gente que hace los talismanes para protegerse, etcétera, etcétera, con Corán, con secretos heredados de generaciones, forma parte del propio ecosistema epistémico, digamos, ontológico, en el que no hay un juicio o no ha habido un juicio negativo moral hasta la llegada de los europeos, cuando dijeron que esas cosas no existían. Los europeos dijeron esas ontologías, como dirían los antropólogos que están trabajando ahora con ontología relacional, esas ontologías no valen porque no existen. Pero en la mente de uno de estos maestros los mundos interseccionados entre ángeles y genios, claro que existen. Y están con el creyente. Entonces, hay una historia muy interesante que es cómo cuando fueron esclavizados los los yorubas y los hausa y fueron enviados al Nuevo Mundo, en concreto a Bahía, en Brasil, pues nos encontramos con algo fascinante. Y es que en Brasil, en el archivo municipal de Bahía, encontramos una serie de talismanes que son iguales, iguales, iguales lo que hay en Mali, Nigeria y Senegal. Talismanes con el nombre de Allah, talismanes con suras especiales que habrían usado para rebelarse contra los esclavistas, que en ese momento los tenían como propiedad. Esto abre una línea de investigación interesantísima, es ver cómo este conocimiento no solo se queda en el Sahel, sino que va hasta América y que se usa para defenderse de abusos que van contra la propia dignidad antropológica de la persona. Esto es un campo por explorar que merecería la pena algún día hablar. Pero en este sistema, que os quepa duda, entre lección y lección del Corán, entre memorización, por ejemplo, los maestros, cuando termina el día, hacen que los niños borren la pizarra o la lauj, esto, la tablita del Corán, que borren esto, que lo echen en agua y que se lo beban. Y así tendrán el Corán dentro. Son tradiciones, hay quien puede decir que son supersticiones, pero forma parte del propio universo. Claro, hoy en día, ¿cómo funciona esto? Tengo una foto divertida, van a ver ustedes qué es. ¿Saben esto qué es? Es el... No, no es Zanzan. Esto es Senegal. Esto, yo le hice la foto porque me impactó mucho. Es la unión perfecta entre tradición y modernidad. Esto es en la ciudad de Medina Bay, en Senegal, en Kaolack, y el pozo se llama Zahra, es un pozo que Ibrahim Niasse abrió, y entonces la familia vende el agua y la vende en esas bolsas de plástica tan poco ecológicas que necesitas morderla y eso. Y es un ejemplo de el agua tradicional, un agua asociada, parecido al sentido de Zamzam, que te la venden en una bolsa totalmente contaminante, totalmente moderna, con unas tintas que yo creo que deben de ser perjudiciales para tu salud y lo que sea. Bueno, pues este es el mejor ejemplo de qué pasa hoy en el Sahel. La tradición de ese agua del Sahara unido a la modernidad más salvaje. Y es que cuando los franceses llegaron, a diferencia de los británicos que tenían un colonialismo más civilino, o sea, los británicos te planteaban una cosa muy curiosa. ¿Qué planteaba el mundo británico? Yo te voy a educar en Cambridge o en Oxford y vas a ser el emir decano, o vas a ser el Nizam de Hyderabad, y tú vas a ser una persona culta británica. Pero respeta a los tuyos, ¿no? Pero déjanos a nosotros que nos llevemos las cosas. Los franceses decían al revés, decían, no, 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 no. Tú te tienes que convertir en un ciudadano y nosotros tenemos una misión civilizatriz, una misión civilizadora. Deja de creer en esas cosas que crees del Corán y de la memorización y estudia
yo que estudia, tienes que estudiar a los autores franceses, en francés. Claro, eso llevó a quemar bibliotecas, porque el castigo que tenían las revueltas, normalmente no tanto las revueltas militares, eso era la muerte, pero las revueltas intelectuales se pagaban con que te quemaban los libros. Y quemar los libros es una cosa muy dolorosa. Los que os gusten los libros como a mí, imaginaos que os dicen vuestra biblioteca tenemos que quemarla, porque es una mala influencia para la gente. No fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando se dieron cuenta que necesitaban a los senegaleses y les permitieron ciudades, que llaman ciudades sagradas, Tuba, Medina Bay, Medina Ghunas, Tibawen, donde dentro de esos muros se podía practicar la Sharia y este conocimiento. Sin embargo, el auge del wahabismo y el auge de ciertas tendencias hizo que todos estos sistemas cayeran denostados. ¿Por qué? Porque no eran tan eficaces. El modernismo que asoló el mundo islámico en el final del siglo XIX y principios del siglo XX hizo que todas estas prácticas fueran vistas como antiguas, supersticiones. Y claro, lo que antes era un cuenco, ¿vale? Un cuenco de estos de madera, como los que hay en Senegal, que son preciosos, y en Mauritania, estos cuencos hechos normalmente con maderas nobles que han resistido el paso de los siglos, el paso de los años, y que se van curtiendo con ese agua o con la leche de camella, se sustituyó pues con esto, con la bolsa de plástico que seguramente se compran a China y que contaminan un montón y que traicionan todos los hadices que podemos decir ecológicos tradicionales, pero que suponen el mejor ejemplo de tradición y modernidad. ¿Hoy qué pasa? Pues hoy pasa que las familias tradicionales siguen educando a los hijos primero o en privado o hasta que tienen el Corán en este sistema tradicional y después pasan al sistema europeo. Esto genera espacios muy interesantes de confluencia, pero pensad que también ha generado la pérdida de mucho conocimiento. Por suerte, países como Mauritania son capaces de mantener este tipo de tradiciones, este tipo de epistemes, siguen existiendo, pero el avance de todo este espacio cada vez más ideologizado lo pone en peligro. El avance de una sociedad que es complicada. Y aquí traigo una reflexión, ya para casi cerrar esta charla, que es cuáles son los retos del siglo XXI. Pues esto fue el título de mi ponencia en la Universidad de Harvard sobre, me encargó el profesor Khan que hiciera un estudio, eh, que qué pasaba, y en concreto coincidió con la época del COVID, qué pasaba con estas sabidurías en un tiempo en el que tú te puedes conectar por internet, con Skype o con Zoom, con tu maestro, pero no tienes la baraka. ¿Cómo haces tarbía, que es una cosa que es que te nutres del mismo plato que tu maestro? ¿Y cómo puedes hacer todo esto? Pues yo puse, este es el título del texto, va a salir ahora en una revista de antropología en Antípoda, va a salir el mes que viene, y se llamaba lo siguiente: La madrasa sin límites, la biblioteca infinita y el adab ausente. ¿Por qué? Porque yo veía que había habido unas transformaciones muy interesantes. Por una parte, las madrasas ya no tienen paredes. Tú puedes estudiar. Bueno, y los que me conocéis sabéis que yo doy clase en uno de estos espacios que se hace por Zoom y es muy, entre comillas, es un ejercicio muy curioso de trabajo con fuentes tradicionales. Yo enseño en esa madrasa que está en Sevilla online, enseño historia. Y entonces yo explico historia de una forma tradicional, etcétera, etcétera, pero lo hago a través de una pantalla de Zoom. Estoy distanciado y hay todo un proceso diferente. Claro, ¿dónde está la posibilidad de transmitir un secreto? Hoy no hay secreto. Hoy tú puedes darle un clic y te puedes bajar el libro que quieras. Ya no es difícil encontrar los libros prohibidos, los libros secretos que tienen los maestros, sus experiencias privadas. Y claro, esto genera muchos problemas. Es la biblioteca infinita. La biblioteca infinita se llama archive.org o se llama maktaba.com. Y con eso tú le das un clic, te bajas el libro que quieres y lo lees. Y eso genera en alguna gente algo que muchos maestros me decían en el trabajo de campo, que era el adab ausente, la cortesía que se ausenta. Porque tú cuando estás delante de tu maestro, bajas la mirada y escuchas lo que te dice. Sin embargo, hoy en día decimos,
Pero si Wikipedia pone lo contrario, ¿qué me estás contando? Entonces aquí hay todo un ejercicio de que gran parte del camino espiritual te obliga, te sitúa en una posición de humildad. Y es un proceso de asquía, es un proceso de purificación de tu propio ego, que es lo que se pretende. Aquí hay un gran reto hoy en día y es cómo estos sistemas iniciáticos tradicionales pueden pervivir y cómo una institución como la madrasa puede pervivir hoy en un espacio contemporáneo. Claro, si me preguntan, yo diría, esto está más vivo que nunca. Los musulmanes contemporáneos quieren estos sistemas, desean explorarlo y desean disfrutar de estos sistemas. Sin embargo, hay un problema bastante grande y es lo que nos supone eh, el enfrentarnos a todas estas tecnologías. Curiosamente, los maestros de la tijanía desde los años 50 llevan diciendo que sí a la tecnología con precaución, con humildad. Porque el decir que sí a la tecnología significa también abrir puertas, convertir esa madrasa sin límites. Si esto hace 500 años era una gran madrasa, que estudió mucha gente, pero tenía unos límites. Hoy en día, tú puedes estudiar con un profesor de donde sea, conectándote al Zoom, conectándote al Skype y él contándote. Pero nunca se puede olvidar esa disposición. Y en ese sentido, yo había traído este poema, es un fragmento del Ruh al Adab, de uno de los poemas más famosos del Sahel, de Ibrahim Niasse, que dice: y anhela el conocimiento del recto sendero para, para el que aprende, pues esa es puerta para todo viajero. Ten taqwa, es decir, ten ese, esa sensación de como ponerte delante de un abismo, en taqwa, un abismo ante lo divino. Sé humilde y no por humildad, sino porque en Él, en Allah, aniquilado estás. Ilm, Jinnah y Jismun son conocimiento, salud y fertilidad, son palabras que en voz baja te establecen en ellas. Yalu, Fakru y Yadbu, o sea, ignorancia, pobreza, infertilidad, son palabras que en voz alta te establecen en ellas. Y estos son signos que si los reconoces es que has sido inspirado. Y el agua nunca se queda en las montañas, ni los árboles de ella se han olvidado. Y esos árboles, como estos, que son acacias, que sobreviven aún en el desierto más duro, son el ejemplo de que el sabio en la madrasa no solo busca el conocimiento del dato, algo que nos fascina a todos. Estamos en la época del Big Data y de todo ese universo y de la estadística, como decía René Guénon, del reino de la cantidad. Pensad que como esta acacia, en en esa vida, en ese sobrevivir, pensad que esto es muy importante. Aquí se juega todo. El agua entra y el agua nutre. Y ese agua es el agua de la gnosis, de la marifa, del conocimiento profundo, que es lo que permite y ha permitido a estos sabios plantear este mundo. Así que muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Pues enhorabuena, Suleimán de Diego, por tu magnífica conferencia que nos ha situado en el universo del sufismo y de las madrazas del Sahel. Queda abierta el turno de preguntas y de cuestiones que él como un experto podrá contestar con total seguridad. Sí, bueno, decía que muchas gracias, que ha sido una conferencia muy sugerente y bueno, la verdad es que podría hacerme muchas preguntas, pero bueno, me voy a limitar a dos. La primera, bueno, has comentado la importancia de la acción para, para la construcción, el desarrollo y la constante creación, ¿no? de esta sí, creación o de la consolidación permanente de esta tradición, ¿no? Y me ha sorprendido que has hablado menos
solo lo has mencionado el viaje norte-sur cuando has hablado del Shifa de Qadi Iyad y de la importancia también de la tradición magrebí en esta tradición del Sahel, porque todo lo que has comentado realmente hay pocas diferencias con lo que se estudia en la Madrasa Merini en el siglo XIV, ¿no? Donde ya estaba presente, por ejemplo, esa dualidad entre lo exotérico y lo esotérico. Y bueno, pues una de las preguntas sería esta: ¿qué importancia tiene el Magreb? ¿Qué importancia ha tenido en la consolidación de esta tradición? Y además un experto como tú en la Tijanilla, en fin, Ciudad de Fez, por ejemplo, se habla mucho de ella, ¿no? Y mi otra pregunta muy vinculada a esta sería sobre el Shifa de Iyad, que es yo creo que uno de los mejores ejemplos, lo que comentabas de lo poco que importa la autoría, ¿no? En estos textos, la autoría del autor en estos textos, porque probablemente sea uno de los textos donde más se ha olvidado el contexto en el que se escribió, ¿no? Un texto que, en mi opinión, es un texto que contiene pasajes muy antisufíes, y ya escribe en un contexto donde a él como ulema maliki le preocupa mucho la autoridad que sufíes como Ibn al-Harith y Ibn Barajan están adquiriendo, y cómo se ha convertido en un texto fundamental, clave en el conocimiento sufí. Y entonces te quería preguntar por cuál es si nos puedes hablar un poquito más sobre la ritualización que el Shifa ha adquirido en la educación en el Sahel. Pues mira, Muchas gracias. muchas gracias. Son dos preguntas muy interesantes. La parte del Magreb es verdad que se puede hablar muchísimo. De hecho, Ahmed Tijani proviene del mundo, primero él nació en Argelia y después se estableció en Marruecos. O sea, totalmente pertinente y el currículum que dices es exportado. Claro, yo aquí no me he centrado tanto y he intentado hacer más el juego con el Sahel porque viendo, digamos, que hay otras conferencias que pueden cubrir el tema de la madrasa magrebí, pues por un tema de tiempo y de espacio, pero es verdad que el currículum está importado, porque es un currículum maliki, ashari y con un toque del sufismo Junaidi, ¿no? Es que ese sufismo de fondo, muy interesante, y es verdad, tiene un punto muy importante. De hecho, los ulemas actuales del Sahel son ulemas con una cierta dependencia intelectual de la rábita de Marruecos. Lo cual esto no solo es significativo, sino es que es obvio, es que es un espacio donde además hay mucha fuerza, ¿no? Incluso los transmisores, sobre todo de la Tijanía. Lo que pasa es que en el 19 hay como una especie de separación y los maestros mauritanos y senegaleses se separan progresivamente. Nunca se llegan a separar del todo, pero hay un cierto racismo frente a la idea de que estos negros tomen el poder. Si volviéramos, por ejemplo, a la idea de los sheikh y los linajes, por ejemplo, claro, hay un momento de inflexión en el que ellos empiezan a plantear también literaturas intelectuales o producción intelectual en lengua autóctona. Caso de los Hausa en Nigeria, algunos casos de Ayamía en el mundo Wolof, y encontramos fundamentalmente un sentimiento de que, claro, esta gente del norte nos está cuestionando por el color de nuestra piel. Entonces, no estamos tan seguros. Hay grandes excepciones. Por ejemplo, Ahmed Sukairich es el gran defensor de Ibrahim Niasse en el 19, en el 20, y como Cadí de Usta defiende hay una selección grande de cartas en la que él defiende a Niasse, le da consejos para que pueda prepararse ante lo que le viene, ¿no? Porque él considera que Niasse tiene una gran capacidad de liderazgo. Pero es verdad que también la tijanía marroquí, por ejemplo, y argelina, en un momento deciden, digamos, separarse de estos espacios. Y hay cierta visión de prejuicios, incluso si vas a Fez, con respecto a los africanos, o sea, con los africanos del Sahel, hay cierto prejuicio contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay sus puntos. Evidentemente, la base epistémica lo compro, o sea, es lo mismo currículum que una persona en el siglo XIV y una persona hoy en Mauritania estudiaban lo mismo. Esto es una cosa muy interesante y que para un antropólogo supone una oportunidad única de ver cómo funciona. De hecho, hay un trabajo de Bruce Hall en el que estudia precisamente cómo son los mecanismos de transmisión. Usman Khan lo cita, es un trabajo clásico. eh, Trabaja en Mali cómo todo ese conocimiento se estandariza. Entonces es muy fácil encontrar un discurso compartido.
Con respecto al Shifa, claro, aquí hay una matización que hacer y es las taricas del Sahel no son sufis al estilo de Ibn al-Arif o Ibn Rayyan. Las taricas del Sahel son neosufis muy influidas por Ahmed Sirhindi, por Shah Waliullah y por todo un movimiento reformista en el que es un sufismo en el que lo primero va la Sharia. Tú lees la Risale al-Maktubat de Ahmed Sirhindi y él aborrece de los sufis que están todo el día, como él dice, sin ocuparse de los asuntos que de verdad importan, ¿no? Porque en el fondo, Shah Waliullah pasa lo mismo, en el mundo de pues, Uthman Dan Fodio en Nigeria, toda esta gente se rebela contra la idea del sufi vagabundo, errante, esta gente le desprecia. La Tijanía tiene bueno, tiene un gran rechazo a la idea de ese buscador que no tiene oficio ni beneficio. De hecho, hay una confrontación muy fuerte entre Ahmed Tijani y le prohíbe a sus discípulos ir a sitios como el Mulay Idris de Fez. Está prohibido para sus discípulos. Entonces ahí hay un juego muy interesante. Y en la o en la relectura de clásicos, el Shifa de Qadiyat supone una maravilla para ellos porque supone de esa visión conservadora, pero a la vez esa visión trascendente. Es decir, no me hables solo de las cosas. De hecho, los maestros mauritanos son solamente de enseñar la parte esotérica con una puerta cerrada y dos llaves echadas. Que no lo escuchen los que no tengan que escucharlo. Los que no estén preparados no deben de escuchar estas cosas. Entonces, hay niveles de graduación en los que el discípulo entra, eso está muy bien estudiado en el libro de Zachary Wright, en los que lo popular, la idea de que el sufismo es un islam popular es mentira. Aquí el sufismo es en su sentido más akbarí, es decir, es un sufismo de élites. Y hay que recordar que el propio Ibn Arabi está muy mal interpretado, porque Ibn Arabi no deja de ser un autor almohade con toda la mochila almohade que eso conlleva, es decir, escatología, interpretación precisa del texto, la famosa visión del hadiz en la que él dice, no, no, a mí se me apareció el profeta Muhammad y me dijo que confiara en el hadiz porque si no mis enemigos podían abatirme, ¿no? Ese tipo de cosas nos quedamos claro con el poema de las gacelas, pero una cosa que a mí me decían mucho los maestros en el Sahel era, no publique los divanes privados de la gente, son sus estados, tú no comprendes los estados privados. Entonces, claro, cuando publicamos libros sobre Ibn Arabi en el que hablamos de que las gacelas son muy bonitas y que mi corazón es el templo con la tabla de la ley y el ídolo de los paganos, no entendemos quién es Ibn Arabi. Es un hal, es un maqam, es un estado, pero el verdadero Ibn Arabi es el que aparece, por ejemplo, en Risala Ruh al-Quds, en la cual le dice a su amigo en Túnez, le dice a su hermano, dice, no, no, es que esta gente que está todo el día cantando, esta gente no está haciendo lo correcto. O sea, el sufismo es Sharia o Hakika, es decir, es eso, y Futuhat te da un ejemplo. Sí, tiene un porcentaje del libro, yo creo que el 30-40% está dedicado a Sharia pura. Entonces, es muy complejo porque otro de los grandes especialistas en la Tijanía, que es Rüdiger Sessemann, ha dudado de que el sufismo del Sahel pueda ser considerado como heterodoxo o como secundario. No, no funciona en esa clave. No puede funcionar en esa clave. Eso es muy importante. Este sufismo es, en el Islam no hay ortodoxias y heterodoxias. Hay praxis, hay amal. Y esto es muy importante para comprender esto. Si no caemos en el problema que puede suponer el romantizar todas estas prácticas. Y ahí hay un debate muy grande, ¿no? Entonces, por eso el Shifa se toma como un elemento de protección y de curación. Yo lo he visto recitado a enfermos, por ejemplo, lo cual es muy, muy impactante, ¿no? Entonces, ahí hay un juego muy interesante de cómo se plantea, igual que la burda, la casida burda, y en ningún caso permiten los maestros excesos, y los excesos son muy mal vistos en determinadas taricas. No en todas, pero sí en eso, ¿no? Un poco así sirve. Nada. ¿Alguna pregunta más? Como ven ustedes, pues Antonio de Diego es deslumbrante con todos sus conocimientos esotéricos y esotéricos sobre el Sahel y este sufismo que él acaba de calificar indirectamente de ortodoxo. Bueno, es el neosufismo del siglo XVII, es la reacción
ante el sufismo folclórico que surge en determinadas partes del mundo islámico. Y de hecho ellos retoman a Ibn Arabi, retoman una serie de autores que son autores, de comillas, que hoy consideraríamos duros. Y eso es, por ejemplo, en Ahmed Tijani se ve en otros autores que lo que hacen es que las cargas esotéricas pasan a ser simbólicas. Y entonces ya no se usan, en la tijanía hay una disminución muy grande de material esotérico, de artefactos esotéricos, diríamos, en antropología. Y lo que hay son fórmulas, evocaciones, sueños, en los que empieza a tomar un papel más importante otra visión diferente. Y una importancia una importancia predominante del no lugar también, como diría Marc Aurèle, ¿no? Entonces hay un juego muy interesante simbólico, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más entre el público, yo creo que invitarlo a leer las obras del profesor de Diego sobre el sufismo negro, sobre la tijanilla, sobre la traducción del Corán, sobre el populismo islámico, y porque ha citado precisamente uno de los grandes enemigos del sufismo, es precisamente el populismo, ¿no? El wahabismo, ¿no? Que él ha citado hace un momento. Y con todo eso, pues yo creo que en este lugar, que es una antigua madraza y bajo un techo mudéjar, pues le damos otro aplauso, no sin antes recordarles que presentaremos próximamente, lo pueden ver, el número que hemos dedicado al Andaluz en la revista EGOF por el profesor Kadim Hassan, Hassan, dedicado al Andaluz en francés.